suplicar que abramos las Sagradas Escrituras en la epístola a los Romanos, capítulo 1 en adelante. We're going to open up to Romans chapter 8. Y si me permiten, daré una pequeña explicación antes de comenzar. Let me give a short explanation before starting. No iba a leer esta otra porción, pero es tan importante porque del versículo 1 al 10 es la causa. Es una premisa que da el apóstol y después el efecto, que es la prédica que vamos a ver ahorita. I'm not going to read the first portion of the chapter, but it is important. Por eso es que es importante que pongamos atención a los primeros 10 versículos, que no los vamos a tocar. It's important that you still pay attention to the first 10 verses, which we're not going to read right now. Amén. Entonces, hermanos, levantemos nuestras Biblias y digamos: esta es mi Biblia. Es la palabra de Dios. Es la palabra incorruptible, indestructible. Ella dice lo que yo soy. Hoy mi mente y mi corazón estarán receptivos para recibir su palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Y dice así el Señor en su palabra. Romanos capítulo 8, verso 1. Romans chapter 8. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Pero lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil para la carne, Dios enviado a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Todo esto es la causa, hermanos. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistades contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, esto es lo que vemos adelante. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Verso 12. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir la obra de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios,
estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre, que significa Padrecito lindo. Versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Padre, nuevamente gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque nos has permitido leer tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Oh, mis amados, esta tarde vamos a ver la vida cristiana normal. This afternoon we're going to look at the normal Christian life. Hace muchos años, un hombre llamado Watchman Nee escribió un libro muy conocido y titulado La vida cristiana normal. Many years ago, a man named Watchman Nee wrote a well-known book entitled The Normal Christian Life. Lo tengo aquí en la mano. I have it here. Mi propósito en esta tarde no es resumir el contenido de este libro, pero me llama la atención el título. ¿Cuál es en realidad la vida cristiana normal? My purpose this afternoon is not to summarize the contents of this book, but the title strikes me. What really is a normal Christian life? Por eso les comencé diciendo que del versículo 12 al 17 vamos a tener el efecto de lo que hizo Cristo en nosotros, que es una vida cristiana normal. That's why we're looking at verses 12 to 18, because it shows us the effect of Christ in our lives. ¿Cuál es la medida correcta para la vida cristiana? What is the correct measure for the Christian life? ¿Será una vida de temor, de preocupación, de frustración y de amargura? Will it be a life of fear, worry, frustration, or bitterness? ¿Será una vida de derrota frente al pecado, entregándote una y otra vez a la tentación? Will it be a life of defeat in the face of sin, surrendering yourself again and again to temptation? ¿Será una vida de desesperación y desánimo? Will it be a life of despair and discouragement? Para ser honestos, hermanos, To be honest, de algún modo hemos experimentado todas estas cosas en nuestras vidas como cristianos. we have somehow experienced all of these things in our lives as a believer. Amén. Sin embargo, cuando leo la Biblia, me doy cuenta de algo muy importante. However, when I read the Bible, I realize something very important. Conocer a Cristo trae un cambio. Knowing Christ brings change. La vida no puede seguir igual después de conocer a Cristo Jesús. Life cannot go on the same after meeting Christ. Amén, hermanos. Denle un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Quiero que esta tarde This afternoon, consideres el cambio que Cristo trae si lo conoces en tu vida actual. I want you to consider the change that Christ brings if you meet Him in your current life. En otras palabras, In other words, si estás viviendo una vida cristiana normal. if you are living a normal Christian life. Y para eso teníamos que haber leído desde el versículo 2 al 11, For this, we need to look at verses 2 que to es 11, la causa. which is the cause, ¿Cómo es que el Señor te ha transformado? how Christ has Que eso transformed. será otro tema. That's another thing. Pero el efecto es una vida cristiana normal. But the effect is a normal Christian life. Amén. Si no lo estás viviendo esta vida cristiana normal, If you are not living this normal Christian life, te aseguro que cuando salgas podrás decir,
I assure you, when you go out, sí la puedo vivir. you'll be able to say it, yes, I can live it. Amén. Y comenzamos, hermanos. Miren Romanos cómo comienza con esta premisa. Let's have a look at Romanos 8:1. Romans chapter dice, 8 verse 1 says, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme el Espíritu. Amén. Si tú por fe estás en Cristo, if you by faith are in Christ, si tú has confiado en Él para recibir la salvación if you have trusted Him to receive salvation y le has entregado el control de tu vida, and have given Him control of your life, ha sucedido un cambio total en tu vida. a total change has happened in your life. Y mira lo que dice el versículo, y hoy pasamos el efecto 12 y 13. Let's have a look at the effect in verses 12 and 13. Así que hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. La base de esta declaración The basis of this statement es nuestro nuevo estado en Cristo. is our new state in Christ. La primera cosa que Cristo cambia es esta. The first thing that Christ changes is this. Cristo cambia tu relación con la carne, Christ changes your relationship with the con esta flesh. carne que tienes en tu cuerpo. This flesh we have in our bodies. En otras palabras, con los apetitos carnales. In other words, carnal appetites. Amén, hermanos. Voy a poner, antes de continuar, voy a poner un pequeño ejemplo. Before I continue, I'm going to give a short example. Continuemos, hermanos, y después pongo el ejemplo. La primera cosa que nos dice es que no tenemos ninguna obligación para con la carne. The first thing is it tells us we no longer have any obligation to the flesh. Antes de conocer a Cristo, Before we knew Christ, vivíamos bajo esa obligación. we lived under that obligation. Vivíamos para satisfacer nuestros propios deseos. We lived to satisfy our own desires. Vivíamos bajo el control del pecado. We lived under the control of sin. Vivíamos para servir a la carne. We lived to serve the flesh. Ahora Cristo te ha llamado a dominar tu carne, Now Christ, He is calling you to dominate the flesh, a hacer morir sus obras en tu vida. to put to death the works of flesh in your life. Si tú estás en Cristo, If you're in Christ, tu carne ya no debe ser tu amo, your flesh should no longer be your master, sino tu víctima. but your victim. Cuando tú te unes por fe a Cristo, When you join Christ by faith, lo que ha sucedido a Él te ha sucedido a ti. what happens to Him also happens to you. Así como su carne fue crucificada en la cruz, Just as His flesh was crucified on the cross, así tu carne también es crucificada con Él. so is your flesh also Cuando tú crucified miras with Him. esa cruz When you see that cross, y tú te imaginas a Cristo and you crucificado, imagine Christ crucified, tú estás crucificado. Cristo está crucificado por ti. Amén. Y en Gálatas in Galatians 2:20 te lo aclara. 2:20 it says, Y dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Aleluya, hermano. Denle un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Pero ahorita quiero poner un pequeño, antes de que leo nuevamente el 12 al 13. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne,
moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ok. Usted me podría decir, pastor, ¿qué pasa con aquellos cristianos que recibieron a Cristo, fueron muy dados a Cristo, pero antes de recibir a Cristo eran dominados por la carne? En otras palabras, vaya, en mi caso personal, yo era un alcohólico. Amén. Yo no lo niego. Antes de conocer a Cristo, yo fui alcohólico. Cuando conocí a Cristo, me di cuenta que el Señor me había liberado de eso. Amén. ¿Qué sucede si este efecto de haberme dejado por tiempo me ha afectado el hígado y me ha dado prácticamente una hepatitis? Y después de 30 años de estar ya en el Evangelio, mi esposa se muere y yo comienzo a tomar y a tomar y a tomar y me muero y me agarra una ¿qué cosa? ¿Cuál es la enfermedad una cirrosis? Es la carne muere. Amén. Mas el Espíritu, si vivo bajo el Espíritu, el Espíritu me está dando vida para darme más adelante victoria eterna. Amén, hermanos, que se explicará más adelante. Ok, mis amados, sigamos. Tienes que darte cuenta de que cuando Cristo fue colgado en la cruz, tu cuerpo también fue colgado con él allí. You have to realize that when Christ was hung on the cross, your flesh was also hung with him there. Tu carne fue condenada a muerte. Your flesh was put to death. Aquel día en que Jesús fue colgado bajo el cielo oscuro sobre una cruz en Palestina. That day that Jesus was hung under the dark sky on a cross in Palestine. Ya no tienes que vivir bajo el control de esa carne, You no longer have to live under the control of that flesh, de esos of deseos, those desires. sino que la vida cristiana normal es una vida que domina la carne. But the normal Christian life is a life that dominates the flesh. Amén. Pero la carne, escucha tu mente, But listen, te tratará de engañar, the flesh tries to deceive tratará you. de convencerte de que todavía estás bajo su control, It will try to convince you that you are still under its control, que no puedes ser feliz si no te rindes a sus demandas. that you cannot be happy if you don't give in to its demands. Te dirá, es imposible vivir como te dice el pastor. It's impossible to live as the pastor tells you. Todo eso de vivir en santidad está bien para el domingo, All that living in holiness is fine for Sunday, pero aquí, en el transcurso de la semana, but here in the real el world, mundo real es muy diferente. it's very different. Ojo y fíjate a dónde te lleva esa forma de pensar. See where that way of thinking will take you. Leamos la primera parte del versículo 13. Let's read the first part of verse 13. Te dice, It says, porque si vives conforme a la carne, moriréis. for if you live according to the flesh, you will die. Si tú estás viviendo bajo el dominio de tu carne, If you are living under the rule of your flesh, entonces no estás bajo el dominio de Cristo. then you are not living under the rule of Christ. Y si no estás bajo el dominio de Cristo, vas a morir, And hermano. if you are not under the dominion of Christ, you will die. Amén. Morirá la carne. The flesh will die. Mira lo que dice a continuación del versículo 13. Let's continue reading verse 13. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. But if by the Spirit you put to death the misdeeds of the body, you will live.
Si estás viviendo bajo el dominio del Espíritu Santo, if you are living under the dominion of the Holy Spirit, viviréis. you will live. Conocer a Cristo trae cambio. Knowing Christ brings change. La vida normal del creyente es una vida de victoria sobre la carne. The normal life of a believer is a life of victory over the flesh. Ahora dime, Now tell me, ¿has aprendido a dominar tu carne? have you learnt to dominate your flesh? ¿O más bien te dejas dominar por ella? Or rather, do you allow yourself to be dominated by it? La vida cristiana normal es una vida de decirle que no a la carne. The normal Christian life is a life of saying no to the flesh. Ahora bien, para hacer esto Now to do this, necesitas ayuda. you need help. Y esto a través de nuestro Señor And Jesucristo, this is through our Lord de su Jesus Espíritu Christ, Santo que mora en ti. through the Amén. Holy Spirit. Ok, mis amados. Cuando yo hablaba lo anterior del versículo 2 al 11, explicamos, hermanos, y eso no quise entrar porque es para otra prédica, es que tu ser está compuesto es un ser tripartito, como dice 1 Tesalonicenses capítulo 5. Tú eres espíritu, alma y cuerpo. Cuando tú conoces a Cristo, el Espíritu Santo viene a morar al espíritu de la carne. Amén. Y escucha lo que te estoy diciendo. Escucha esto, por favor, que es bien importante. Cuando tú naces con un espíritu, alma y cuerpo, que son palabras diferentes al Espíritu Santo. ¿Por qué lo explico? Porque muchas veces las falsas doctrinas dicen, si es lo mismo. No, no es lo mismo. El Espíritu Santo, cuando tú recibes a Cristo, viene a morar a tu espíritu y tu espíritu es cambiado. Amén. Entonces, el Espíritu Santo, porque dice, lo que es del espíritu, espíritu es. Él no puede venir a morar a otro lado. Entonces el Espíritu Santo cambia al alma, que son todos nuestros pensamientos. Y si no, acuérdate cuando tú recibiste a Cristo, cómo era tu manera de hablar y cómo es ahora, cómo te va cambiando. Amén. Antes tú pensabas en otras cosas porque todo tu ser era dominado por Satanás. Hoy que tienes al Espíritu Santo, el Espíritu Santo renueva, está siendo renovado, y tu alma está siendo renovada y tu forma de pensar está siendo cambiada, y el efecto es que tu carne, tu forma de caminar es diferente. Amén, hermanos. Ahora, esto es para otro sermón. Sigamos, hermanos, por favor. Solo quería dejarlo claro, hermanos. Ahora, hemos dicho, hermanos, que la vida cristiana normal es una vida de decirle no a la carne. Ahora bien, para hacer esto tenemos al Espíritu Santo que nos da poder para poder decirle no a la carne. 1 Corintios 10:13, me acuerdo que este versículo a mí me dio mucho. Por favor, búsquemelo a alguien, por favor. 1 Corintios 10:13. We're looking at 1 Corinthians 10:13. Por favor. Alguien que lo tenga, porque me dio cuando yo recibí esta prédica, me dio tanta fuerza para seguir adelante. Alguien que me lo pueda leer, por favor. Con voz fuerte, por favor, hermana, sí. Ajá.
soportar. No ha sobrevenido ninguna tentación humana que no podáis soportar, porque ante la tentación Dios te va a proveer. El Espíritu Santo que mora en ti te va a proveer la salida. Amén, hermanos. Amén. Denle un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo entonces. Aleluya. Gloria a Dios, hermanos. Bendito Dios. Por lo tanto, hermanos, la segunda cosa, el segundo efecto es que Cristo cambia tu relación con el Espíritu Santo. Mira el versículo 14. The second effect is that Christ changes your relationship Romanos with the Holy 8:14 Spirit. dice: Look at verse 14 in Romans porque 8. todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Hermana Marisol, por favor. Estos son hijos de Dios. Gracias, hermana. For those who are led by the Spirit of God are the children of God. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Gracias. Muy amable. Nosotros sabemos que el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros cuando conocemos a Cristo. We know that the Holy Spirit comes to dwell within us when we know Christ. Cuando tú recibes a Cristo como tu Señor y tu Salvador personal, When you receive Christ as your Lord and personal Savior, el Espíritu de Dios, the Holy Spirit of God, una de las Trinidad, una de las personas de la tercera de la Trinidad, one of the persons of the Trinity, viene a morar dentro de tu corazón. comes to dwell within your heart. Cuando tú te entregas a Cristo, When you surrender to Christ, todo cambia. everything changes. Ahora Él no te acusa, Now He does not accuse you porque ya te has arrepentido. because you have already repented. Te señala tu pecado cuando fallas. He points out your sin when you fail, Pero su obra principal es la de guiarte, hermanos. but His main work is to guide you. Mira lo que dice: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. O sea, lo que ha venido aquí el Espíritu Santo es para guiarte, no para acusarte. Amén. Él te dice, y te lo vuelvo a repetir, te dice: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Él ha venido a guiarte a tu vida, hermano. Cuando tú llegas a conocer a Cristo, When you come to know Christ, te conviertes en hijo de Dios you become a child of y su God, Espíritu te guía. and His Spirit guides you. Amén, hermanos. Esa dirección o guía toma diferentes formas. That direction or guide takes different forms. A veces te llega en sueños, Sometimes it comes to you in dreams. a veces viene por medio de una sensación muy fuerte, Sometimes it comes through a very strong feeling. pero la mayoría de veces, hermano, But the majority of y esto time, estoy aseverándolo, que es por la Sagrada Escritura. the Spirit will speak to you through the Por lo Holy tanto, Scripture. tienes que leerla. You need to read it. Hermanos, ustedes saben que yo me gradué en un colegio teológico fundamental. Yo no creo, o sea, soy bien ascéntrico, o soy bien, digamos, a los sueños. Eso no estoy. Yo me baso más en la palabra del Señor. Pero mi pregunta es: ¿quién soy yo para poderle decir al Espíritu Santo cómo se revele? Amén. Después de más de 30 años de ser pastor, hermano, me he venido a dar cuenta que ¿quién soy yo? En mi familia han pasado cosas grandes, cosas que yo, como pastor, cállese, mi hija. Y se lo vuelvo a recordar a ustedes. Me recuerdo que mi hijo con su esposa hace alrededor de 10 años, ellos no podían tener hijos. Habían tratado, iban de un doctor, de otro doctor,
no podían tener hijos. Un día, por la noche, durmiendo, viene Lupita y me despierta, y me dice, José Roberto, ay, ¿qué pasa, hija? ¿Qué pasa? El Señor me ha llevado a la iglesia con pan, que es mi nuera, y me ha dicho que está embarazada. Ay, mi hija, le dije yo. Mire, sí tiene razón, le dije yo, pero duérmase, no vaya a comentar, porque la palabra dice que si un profeta habla cosas que no son, tómenlo por un mal profeta. Está bien, hija. Me recuerdo muy bien que después de 3 semanas o un mes, ¿cuánto tiempo fue, mi hija? Más o menos por esa cantidad, o más, quizá un poquito más. Va llegando, escuchamos que tocan la puerta y viene mi hijo con su esposa, bien felices, caminando así como estoy caminando. Papá, me dijo, que le traemos una sorpresa, me dice. Mira, le dije, Pan está embarazada. Me dije, ¿qué pasa? Platica con tu mamá porque a ella se le reveló el Señor, me dijo. Hermanos, el Señor se revela como Él quiere. Denle un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, aleluya, gloria a Dios, hermanos. Bendito sea el Señor. Sigamos pues, mi amado. Cuando tú llegas a conocer entonces a Cristo, te conviertes en hijo de Dios y su Espíritu te guía, hermano. Esa dirección o guía toma diferentes formas. La dirección no es solo para momentos especiales de tu vida, entonces, hermano. The direction from the Holy Spirit is not just for special Debe moments. ser algo normal en tu It vida. must become something normal. La guía del Espíritu Santo The guidance of the Holy Spirit es algo que debe ser constante en la vida del creyente. is something that must be Por constant. eso le hemos puesto la vida cristiana normal al sermón. Podríamos traducirse así: los que son guiados por el Espíritu de Dios, los que viven bajo su dirección constante, son hijos de Dios. We could translate it like this: those who are led by the Holy Spirit, those who live under His constant guidance, are children of God. Tercer efecto. The third effect, El tercer efecto de que ahora pues ninguna condenación hay, más los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. 8.1, versículo 8.1 dice: Cristo cambia tu relación con el Padre Celestial, hermano. Christ changes your relationship with our Heavenly Father. Mira lo que dice el versículo 15 en adelante. Let's read what it says in Leámoslo, verse por 15 favor. onwards. Dice Let's así: read it. pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Padrecito lindo. Por lo tanto, ya basta de temor en nuestro hombre interior. ¿Por qué voy a hacer esto? ¿Y por qué estoy haciendo esto otro? Dígaselo al Señor y el Señor le va a guiar a través de su Espíritu Santo. Verso 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Aquí viene, mire, note este: y el Espíritu Santo, y el Espíritu con mayúscula mismo, da testimonio a nuestro espíritu natural de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén.
Cuando tú llegas a conocer a Cristo, cuando te arrepientes del pecado y lo aceptas como tu Señor y Salvador personal, en ese momento eres adoptado por Dios como su hijo. When Y you no come los- to know Christ, when you repent of sin and accept Him as your Lord and Savior, at that moment you are adopted by God as His child. y nos los confirma en San Juan 1:12. And it's confirmed in John 1:12. Acuérdense este versículo, Remember this verse. Juan 1:12. John 1:12. Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Yet to all who did receive Him, to those who believed in His name, He gave the right to become children of God. Cuando somos adoptados como sus hijos, When we are adopted as His children, el Espíritu Santo testifica a nuestro espíritu acerca de la nueva relación que ahora tenemos con Dios Padre. the Holy Spirit testifies with our spirit about the new relationship we now have with God the Father. Ya no tenemos que vivir atemorizados de lo que dice o nos hará, We no longer have to fear what God will do to us. sino que como hijos But as children, le podemos decir. we can say, Acuérdese cuando su hijo le llegaba a decir, papá, yo lo hice. Tú lo hiciste, no, te voy a dar. No, ay, te perdono. Amén. Borrado es. Tetelestai cuando dijo el Señor, ya. Consumado es, hermanos. Tus pecados ya están borrados en la cruz del Calvario. Llegamos entonces a sentir la confianza de dirigirnos a Él como hijos queridos, we come to feel confident to address Him porque Cristo nos ha comprado ese perdón because Christ has purchased forgiveness for us. y ya no le debemos. Hemos llegado a ser sus hijos. And we no longer owe Him. We Amén, have become hermano. His children. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Concluimos, hermanos. Concluding, Dime, tell me, ¿estás viviendo una vida cristiana normal? are you living a normal Christian life? Si no, If not, ¿qué te falta? what are you missing? Te invito en esta tarde a cambiar lo que tienes que cambiar en tu vida para vivir esa vida cristiana normal. I invite you this afternoon to change what you have to in your life so that you can live a normal Christian life. No te conformes con una vida limitada o anormal. Don't settle for a limited and abnormal life. Vive la vida hoy que Dios tiene para ti. Live the life today that God has for you. Amén. Aquellos que nos escuchan, tú que nos escuchas y no has recibido a Cristo en tu corazón, haz esta pequeña oración. Solo dile, Señor Jesús, perdóname, perdóname. Reconozco que soy pecador. Reconozco que soy pecador. Reconozco que tú resucitaste al tercer día para darme vida eterna. Gracias, Cristo, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús.